El megalodón, un tiburón prehistórico de proporciones gigantescas, ha sido objeto de fascinación y especulación durante décadas. En este video exploraremos los mitos y realidades que rodean a esta criatura en las aguas de Panamá. ¿Podría el megalodón seguir existiendo en nuestros océanos? GAP3S. Antes de sumergirnos en los mitos y realidades actuales, es crucial entender la historia del megalodón. Esta gigantesca criatura marina, cuyo nombre significa diente grande, dominó los océanos hace aproximadamente 23 a 3.6 millones de años. GAP2S. Se han encontrado fósiles de megalodón en diversas partes del mundo, desde la costa este de América del Norte hasta las profundidades del Océano Pacífico. Estos fósiles incluyen enormes dientes, algunos de hasta 18 centímetros de largo, y fragmentos de vértebras que nos dan pistas sobre su tamaño y fuerza. GAP2S. Los científicos han desarrollado varias teorías sobre el porqué de su extinción. Una de las más aceptadas sugiere que el enfriamiento global y la disminución de su principal fuente de alimento, como las ballenas, contribuyeron a su desaparición. Sin embargo, algunos creen que el megalodón podría haber sobrevivido en las profundidades del océano, donde aún no hemos explorado completamente. GAP2S. ¿Podría ser posible que esta criatura prehistórica aún nade en las aguas más profundas y oscuras del planeta? La historia y los descubrimientos fósiles nos dan mucho en qué pensar. GAP3S. Ahora continuemos con nuestro viaje y exploremos más a fondo los mitos y realidades que rodean al megalodón. GAP3S. A medida que seguimos aprendiendo más sobre el megalodón, hay que hablar de cosas interesantes que han pasado en los últimos años. Gente dice haberlo visto, imagínense, GAP2S, cerca de las costas de Panamá. Algunos dicen haber visto animales marinos gigantes, tan grandes que algunos piensan que el megalodón todavía está vivo. GAP2S. Pescadores de por allá cuentan que han visto sombras enormes debajo de sus botes y que algo muy fuerte les ha roto las redes. GAP2S. Don Juan Rodríguez, un pescador, cuenta que una noche, mientras estaba en aguas profundas, algo sacudió su bote con mucha fuerza. Nunca había visto algo así, dice don Juan. Era gigante, no parecía nada que yo haya visto antes. GAP2S. Aunque los científicos no han comprobado estas historias, le añaden misterio y emoción a la leyenda del megalodón. GAP3S. ¿Será posible que estas historias sean reales y que el megalodón todavía esté nadando en lo más profundo del océano? Vamos a seguir investigando para descubrir la verdad detrás de estas historias tan interesantes. GAP3S. Ahora bien, no podemos hablar del megalodón sin mencionar su impacto en la cultura popular y los medios de comunicación. GAP2S. A lo largo de los años, el megalodón ha capturado la imaginación de millones de personas alrededor del mundo. GAP2S. Desde libros que describen sus colosales dimensiones, GAP2S, hasta películas que lo presentan como un monstruo aterrador, GAP2S. El megalodón ha dejado una huella imborrable en nuestra cultura, GAP2S. Quizás una de las representaciones más conocidas es la película The Meg, GAP2S, donde este tiburón prehistórico se convierte en el villano principal. GAP2S también ha sido tema de numerosos documentales y programas de televisión, GAP2S, que exploran la posibilidad de su existencia en la actualidad. GAP2S, pero no solo en la pantalla grande. GAP2S. El megalodón ha sido objeto de discusiones en redes sociales, foros de internet y hasta memes. GAP2S. Su imagen se ha vuelto un símbolo de lo desconocido y lo aterrador que aún podría acechar en las profundidades del océano. GAP2S. Esta fascinación refleja nuestro eterno deseo de explorar y entender lo que se esconde en los rincones más oscuros de nuestro planeta. GAP3S. A medida que continuamos nuestra búsqueda de la verdad, GAP2S, no podemos olvidar el impacto duradero que el megalodón ha tenido en nuestra cultura y nuestra imaginación. GAP3S. Para entender mejor a esta criatura fascinante, GAP2S, debemos adentrarnos en su biología y comportamiento. GAP2S, el megalodón, cuyo nombre significa diente grande. GAP2S era un tiburón prehistórico que vivió hace aproximadamente 23 a 3.6 millones de años. GAP2S. Su tamaño impresionante, que podía alcanzar hasta los 18 metros de longitud, GAP2S, lo convertía en el depredador más grande que jamás haya existido en los océanos.
GAP2S. Pero, ¿cómo se compara con los tiburones modernos? GAP3S. En primer lugar, su dieta era vasta y variada. GAP2S. Se cree que el megalodón se alimentaba de grandes mamíferos marinos como ballenas, GAP2S, así como de peces y otros tiburones. GAP2S. Su mordida era tan poderosa que podía aplastar huesos y conchas con facilidad. GAP2S. En comparación, el tiburón blanco de hoy en día, uno de los depredadores más temidos del océano, GAP2S, tiene una dieta más limitada y no alcanza el tamaño colosal del megalodón, GAP3S. En cuanto a su comportamiento, GAP2S, el megalodón probablemente era un cazador solitario, GAP2S, similar a los tiburones blancos actuales, GAP2S. Sin embargo, su tamaño gigantesco le permitía dominar su entorno de manera más efectiva. GAP2S. Los científicos también creen que el megalodón tenía una tasa de crecimiento rápido, GAP2S, lo que le permitía alcanzar su tamaño monumental en un corto periodo de tiempo. GAP3S. Aunque el megalodón y los tiburones modernos comparten muchas características, GAP2S, las diferencias en tamaño, dieta y comportamiento, GAP2S, subrayan la singularidad de este depredador prehistórico. GAP2S. A medida que continuamos descubriendo fósiles y estudiando sus restos, GAP2S, obtenemos una visión más clara de cómo vivía y cazaba esta increíble criatura. GAP3S. Ahora, con un entendimiento más profundo de su biología, GAP2S, podemos apreciar aún más las leyendas que rodean al megalodón. GAP3S. Aunque el megalodón se extinguió hace millones de años, GAP2S, la fascinación por esta criatura prehistórica sigue viva. GAP2S. De hecho, ha habido varias expediciones científicas en las aguas de Panamá, GAP2S, buscando si todavía existe. GAP3S. Una expedición muy famosa fue la del Dr. Jonathan Whittaker, GAP2S, un experto en fósiles marinos con más de 20 años de experiencia. GAP2S. Su equipo usó tecnología supermoderna, como sonares y robots submarinos, GAP2S, para explorar el fondo del océano buscando cualquier rastro del megalodón. GAP3S. En estas expediciones, GAP2S, encontraron fósiles y huesos de la época del megalodón. GAP2S. Pero no encontraron nada que probara que el megalodón todavía anda por ahí. GAP3S. Pero ojo, estas expediciones no solo buscan huesos. GAP2S. También hablan con los pescadores de la zona, GAP2S, que a veces dicen haber visto animales marinos gigantes. GAP2S. Estas historias, aunque interesantes, GAP2S, todavía no se han comprobado. GAP3S. Lo importante es que estas expediciones nos han enseñado mucho sobre el mar, GAP2S, y han descubierto animales que no conocíamos, GAP2S, y claro, han mantenido viva la leyenda del megalodón, GAP2S, despertando la curiosidad de todos. GAP3S, con la tecnología mejorando cada día, GAP2O. ¿Quién sabe qué secretos del océano descubriremos? GAP3SO. Ahora, sabiendo todo esto, GAP2O, volvamos a lo importante. GAP2S. Descubrir la verdad sobre las leyendas del megalodón. GAP3S. El megalodón no solo ha capturado la imaginación de los científicos, GAP2S, sino también la de escritores y cineastas. GAP2S. Esta criatura prehistórica ha sido protagonista de numerosas obras de ficción, GAP2S, desde novelas hasta grandes producciones cinematográficas. GAP3S. Una de las novelas más famosas es Meg, de Steve Alten. GAP2S, donde un megalodón prehistórico regresa de las profundidades del océano para aterrorizar a los humanos. GAP2S. Esta obra no solo se convirtió en un bestseller, GAP2S, sino que también inspiró la película The Meg, protagonizada por Jason Statham. GAP3S. En el cine, el megalodón ha sido representado como una criatura imponente y terrorífica. GAP2S. Capaz de destruir barcos y devorar a sus víctimas en un solo bocado. GAP2S. Estas representaciones han contribuido a crear una imagen mítica y aterradora del megalodón, GAP2S, alimentando la fascinación y el miedo en igual medida. GAP3S. Pero no solo en la literatura y el cine encontramos referencias al megalodón. GAP2S también ha aparecido en documentales, videojuegos y series de televisión. GAP2S.
consolidándose como una figura icónica en la cultura popular. GAP-3S. Al igual que otras criaturas míticas como el Kraken o el Yeti, GAP-2S, el megalodón sigue siendo una fuente inagotable de inspiración y misterio. GAP-3S. Ahora, con todo este contexto cultural, GAP-2S, es momento de adentrarnos aún más, GAP-2S, y descubrir la verdad detrás de las leyendas del megalodón. GAP-3S. Acompáñanos en este viaje al pasado y descubre la verdad detrás de las leyendas. GAP-3S. A lo largo de los años, GAP-2S, el megalodón no solo ha sido objeto de estudio científico y fascinación cultural, GAP-2S, sino también de numerosas teorías conspirativas y mitos urbanos. GAP-3S. Una de las teorías más populares es que el megalodón nunca se extinguió, GAP-2S, sino que sigue habitando en las profundidades inexploradas del océano. GAP-3S. Algunos creen que avistamientos de tiburones gigantes son pruebas de su existencia continua. GAP-2S. Sin embargo, estas afirmaciones carecen de evidencia científica sólida. GAP-3S. Otro mito urbano sugiere que gobiernos y organizaciones secretas ocultan información sobre el megalodón. GAP-2S. Para evitar el pánico público y proteger sus intereses marítimos. GAP-3S. Documentos clasificados, videos borrosos y testimonios ambiguos alimentan estas teorías. GAP-3S. Además, existen historias de barcos desaparecidos y misteriosos ataques en alta mar. GAP-2S, que algunos atribuyen a esta criatura prehistórica. GAP-3S. Aunque estos relatos son fascinantes y aterradores, GAP-2S, la mayoría son considerados producto de la imaginación y el folclore moderno. GAP-3S. A pesar de la falta de pruebas concluyentes, GAP-2S, el megalodón sigue siendo un tema recurrente en foros de Internet, GAP-2S, documentales sensacionalistas y programas de televisión. GAP-3S. La mezcla de misterio, miedo y la posibilidad de lo desconocido, GAP-2S, hace que las teorías conspirativas y los mitos urbanos sobre el megalodón, GAP-2S, continúen capturando la imaginación del público. GAP-3S. Ahora, con estas teorías en mente, GAP-2S, es momento de adentrarnos aún más, GAP-2S, y descubrir la verdad detrás de las leyendas del megalodón. GAP-3S. Después de explorar mitos, teorías conspirativas, GAP-2S, y la influencia cultural del megalodón, GAP-2S, es momento de resumir los puntos clave. GAP-3S. La evidencia científica actual sugiere que el megalodón se extinguió hace aproximadamente 2.6 millones de años. GAP-3S. Aunque fascinantes, GAP-2S, las historias de avistamientos modernos carecen de pruebas sólidas. GAP-3S. Las teorías conspirativas y los mitos urbanos, GAP-2S, aunque intrigantes, GAP-2S, suelen basarse en especulaciones y falta de datos verificables. GAP-3S. La cultura popular ha mantenido vivo el interés en esta criatura prehistórica. GAP-2S, desde películas hasta literatura y documentales. GAP-3S. Sin embargo, la ciencia y la historia nos enseñan que el megalodón es GAP-2S y probablemente seguirá siendo GAP-2S, una fascinante criatura del pasado. GAP-3S. Con esto en mente, GAP-2S, podemos apreciar tanto la maravilla de la naturaleza, GAP-2S, como la capacidad humana para imaginar y crear mitos. GAP-3S. Gracias por acompañarnos en este viaje. GAP-2S. Y recuerda, GAP-2S, la verdad siempre está allá afuera. GAP-2S, esperando ser descubierta. GAP-3S. Hasta la próxima. Acompáñanos en este viaje al pasado y descubre la verdad detrás de las leyendas.